yo les voy a presentar la pieza de hoy, que se basa en este códice. Este se llama el Códice Tlapa. Es un códice de 1574, segunda mitad del siglo XVI. Un códice hecho por indígenas. Entonces están glifos que acostumbraban para expresar sus ideas, y también tiene algunas leyendas, pero todas están en náhuatl. Algunas veces las leyendas expresan o traducen lo que la imagen significa. Por ejemplo, aquí este es Aztactepetl, gracias. Y se ve claramente que esta es una garza con su pico largo, subida sobre un cerro. Bueno, pues Tepetl significa cerro en náhuatl. Y la garza se dice Aztac, ¿no? Como Aztlán, como azteca. Los aztecas son aquellas personas que vivían en un lugar de garzas. Entonces, algunas de las leyendas traducen los glifos o dibujos significativos, otras no. Hay algunos glifos que no están traducidos. Bueno, el día de ayer, creo que a terceros de secundaria, segundo de secundaria, les presenté la explicación de todo el códice. Aquí está Cuauhtémoc, por ejemplo. El códice habla de Cuauhtémoc también. Aquí está el señor de Iztaccíhuatl. Y dice que a Cuauhtémoc, ya muerto, etcétera, etcétera, lo llevaron a Iztaccíhuatl, y acá en el Momoxtle, en la zona arqueológica, vean cómo tiene una forma de pirámide. Yo no sé si se alcanzan a distinguir bien. ¿Sí? Allá arribita hay una pirámide y tiene un círculo con una cruz. Dice que ahí hay un entierro. Ese es el entierro de Cuauhtémoc en el Momoxtle. Pero luego lo desenterraron y lo pasaron a la iglesia. Bueno, a donde se construyó después la iglesia. Y en la tumba se encontró una placa de cobre que dice Rey y Señor Cuauhtémoc. ¿Sí? Bueno, aquí está representado la placa de cobre. Y así seguido. O sea que el códice trata una serie de puntos muy importantes que la tradición de Iztaccíhuatl, oral y escrita, ya mencionaba. Esa tradición oral y escrita fue muy cuestionada por los investigadores. No, pues son puras mentiras. Las inventó Salvador Rodríguez Juárez. No, las inventó su abuelo, don Florentino Juárez. Se pusieron a escribir los documentos, que Cuauhtémoc, que Motolinía, pura mentira. Bueno, así presentaron las cosas. Pero fíjate nada más que hay un códice indígena de 1574 que coincide con lo que dicen los documentos. Ya estuvo. Se prueba que los documentos son copias de originales auténticos. ¿Sí? Bueno, un poco de esto fue que hablamos el día de ayer. Fue la pieza de rompecabezas que les presenté a sus compañeros de segundo. Pero el códice tiene una parte sumamente interesante, pero un poquito complicada, que me la salté el día de ayer, pero es la que les voy a presentar a ustedes, tratando de, aunque es complicada, como es muy interesante, se las voy a presentar lo más sencillamente posible que se pueda. Se trata de este lugar del códice, aquí, esta partecita de aquí es muy importante. Estos números que tiene el códice se añadieron posteriormente. Son los números en donde cada investigador de estos tres, Mariano J. Rojas en 1939, hizo números englobados, como este. 3 englobado,
como este, 9 englobado, y así seguido. El señor Saturnino Telles Reyes en 1950 hizo números, hizo interpretaciones y las numeró con números arábigos simples, como este 24, como este 5, como este 6, como este 11, como este 17, etc. Y el señor Ismael Díaz Cadena en 1976, sus intervenciones, sus interpretaciones las señaló con números romanos: 4, 2, 3, 1. ¿Me entienden? Por eso están los números ahí. Okay. Van interpretando y dicen, bueno, ¿tú qué parte interpretaste? Aquí interpreté este dibujito. Me pones el número. Interpreté estas letras que están en náhuatl, las traduje. Quienes interpretaron el códice son personas que hablaban náhuatl, nahuatlatos, dice, que hablan náhuatl, nahuatlato. Entonces son 3 nahuatlatos que intervinieron y interpretaron el códice. Bueno, entonces aquí tenemos la interpretación número 17 de Saturnino Telles Reyes, que fue el investigador más importante que interpretó el códice. Tiene 24 intervenciones interpretativas, los otros tienen 4, el otro tiene 9 o algo así, pero además no solamente es el número, sino la cualidad. Dio una visión completa del códice, explicando cómo es que habla de Cuauhtémoc, cómo está representado, cómo está su madre, cómo está su papá, cómo está Izcatiopan, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se demuestra la concordancia de un códice indígena original del siglo XVI con el dicho de los documentos de la tradición escrita de Izcatiopan. Bueno, y aquí tenemos a ver, alguien que se pare, a ver, ¿qué ves aquí? Este es lo que vamos a platicar hoy. Tiene una crucecita, ¿no? Bueno, pues este también, no son tumbas. Pero estos son cerros, mira. Dice que hay un cerro. Son cerros y representan pueblos. Porque donde hay un cerro, Tepec, llueve, se absorbe el agua y luego nacen ríos. Entonces es río, es cerro y río. Y eso ya permite que haya vida, que la gente pueda sobrevivir ahí. Se llaman altépetl. Estos son distintos altépetls, es decir, lugares de agua y cerro. Entonces puede haber vida humana. Es un ciclo ecológico lo que nombra el altépetl. Y entonces por eso altépetl también significa pueblo, porque ahí vive gente. Si hay agua y hay monte, ya tenemos para comer y para beber, ya podemos vivir. Bueno, entonces ese es el altépetl. ¿Y aquí qué hay? ¿Cómo qué animal? Una ave, ándale, ese es el, ya, es para que tú dijeras que, porque no se alcanza a ver, ¿no? ¿Sí alcanzan ustedes a ver eso? ¿Qué es un cerro con un pajarito? ¿Sí? Bueno, yo creí que no alcanzaban a ver. Gracias, ¿eh? Entonces, ella ya les platicó que es un cerro con un pajarito. Es un pajarito chiquito. ¿Sí conocen los colibríes? Aquí me imagino que hay muchos. Allí en mi casa en México, pues que hay muchos mojos. Llegan, casi todas las mañanas de un colibrí. ¿Todos ustedes conocen el colibrí? Sí. ¿Quién no conoce el colibrí? ¿Tú no conoces? Ah, bueno, bueno, entonces, colibrí. ¿Cómo vuelan esos animalitos? Muy rápido. ¿Qué más? Le diríamos el rápido. ¿Qué más? Otros pájaros vuelan también rápido. No tan rápido. Pero ¿qué más? ¿Cómo vuelan?
¿Cómo? Pueden volar hacia atrás y ¿qué más? Se pueden detener y miran rápidamente. Es decir, hacen lo que quieren. Ese es el asunto. Eso es lo que los caracteriza. Porque los otros pájaros no hacen eso. Hacen el esfuerzo y vuelan, pues, quieren volar. Pero así como que vuelen para cualquier lado, no pueden. Sino que los jala la gravedad de la tierra. Y si no está en movimiento, ¿qué pasa? ¡Pum! Se caen. En cambio, el colibrí y se mantiene. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo. Entonces, ese es su signo, su aspecto más importante, más resaltante y característico del colibrí. ¿Y el león, que es tan poderoso, lo puede hacer? No. Fíjate. Un torrente de agua poderosísimo no se puede detener. El colibrí, y así como se detiene, ¡wow! Otra vez. ¿Sabes qué? ¿Cuándo? Cuando quiere. Entonces eso realmente es resaltante en la naturaleza. Y a los seres humanos realmente quisiéramos ser así. Imagínate que te dicen, querer es poder. ¿No? ¿Te dicen así? No, es que no puedo, porque no, es que me desvelé yo y no puedo. Es lo que pasó a mí. Pues, querer es poder. ¿Como quién? Como el colibrí. ¿No? No como el león, no como el elefante, no como la ballena, no como X, como el colibrí, porque para los seres humanos nos representa la voluntad. ¿Sí? Es la representación de la voluntad, de una energía fuerte que se nota en el vuelo del animal. Pero ¿qué energía tiene este animal? ¿Verdad? Se nota la voluntad y la energía. Claro, se notan sus alas, se notan sus ojitos, sus colores, pero notas otra dimensión adicional, que no solamente sus colores, su cuerpecito, su picote, sino que notas la energía que tiene este bicho, ¿no? La vitalidad que tiene. Es resaltante la energía y es resaltante la voluntad. Inteligente. No la voluntad de capricho. Es una voluntad inteligente. Es resaltante ese hecho en el colibrí. Bueno, entonces este cerro es el cerro del colibrí. El cerro, el lugar que está poblado, un pueblo, vamos a decir, es un pueblo, el pueblo del colibrí, el pueblo de la voluntad inteligente, de la energía de la voluntad inteligente. Eso dice allí el grifo. Y el señor Mariano J. Rojas, en 1934, simplemente tradujo esto, que medio que no se lee, entonces lo escribió bien. Huitziltepetl, Huitziltepec, dice ahí. Bueno, él puso, actualmente se dice Huitziltepetl, o sea, el cerro del colibrí, porque Huitzilin es el colibrí, es el nombre del colibrí en náhuatl. Bueno, pero cuando oyes Huitzilin, tú ya sabes qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Colibrí, pero ¿qué significa colibrí? Voluntad inteligente, la energía de la voluntad inteligente. Eso es lo que significa Huitzilin. El colibrí, ¿ves el colibrí? Eso significa. Así como entendemos que cerro y agua, al tepetl, pues es el cerro y el agua. ¿Pero qué significa? Pueblo. Porque si hay cerro y hay agua, tienes la consecuencia, la gente ya puede vivir. Por eso es que al tepetl, cerro y agua,
significa pueblo. Bueno, pues colibrí, lo ves al colibrí, ¿no? Y lo entiendes y te sorprende. ¿Qué significa? Energía de voluntad inteligente. ¿Sí? Y hay un Dios. Bueno, les decimos dioses porque así nos enseñaron los europeos, ¿no? Los dioses, Jesucristo y su papá y el Espíritu Santo, ¿no? Y los dioses griegos, Apolo, Minerva o Atenea, Ares, el dios de la guerra, son dioses. Pero los nahuas representan energías. ¿Sí? Representan la energía de la voluntad inteligente. La representan con el colibrí, Huitzilopochtli. ¿Sí? Ese llamado Dios no es un Dios, sino es una energía que existe en la naturaleza y que existe en nosotros también. A veces hay gente que tiene poquito de eso y hay gente que tiene mucho de eso. El colibrí de eso tiene tanto que se nota. Hay gente que no sé, sí la tienen, pero no se les nota, ¿no? O de repente se le acaba uno, un ratito sabe, pero luego ya me cansé, ¿no? Así es la cosa. Entonces, eso que observan en toda la naturaleza los nahuas, que hay una energía de voluntad inteligente, se nota fundamentalmente en el colibrí, y es lo que llaman Huitzili, y eso es general, eso no nada más está en el colibrí, eso está en todo. Esto, cuando está en todo una cualidad, especialmente energética, le ponen como nombre de Dios. No son dioses, ¿sí? Tienen esta observación de la naturaleza, esta percepción, y es la sabiduría de cómo está construido el mundo. Ese es Huitzilopochtli. Que sacrificios humanos, que no, eso es pura mentira de los españoles. Este es el descubrimiento un descubrimiento muy importante de cómo está hecha la naturaleza. Y que en el colibrí se representa de manera ejemplar. Bueno, el colibrí representa esta energía de voluntad inteligente. Y Huitzilopochtli, este dice que es la energía de voluntad inteligente, por eso dice Huitzili, de Huitzili, de colibrí, pero luego dice Pochtli, y eso es zurdo. Es el colibrí zurdo. Es el colibrí, o sea, no el recto, no el diestro, sino que este es el que es la regla, ¿no? Es el colibrí extraordinario, el que es zurdo, el que es sobresaliente, ¿sí? Esa es la energía inteligente de manera sobresaliente, la energía de la voluntad inteligente de manera sobresaliente. Y esto es lo que está representando este cerro. Hay un cerro, es decir, hay un pueblo donde habitan los colibríes, donde habitan las voluntades, las energías de voluntad inteligente. ¿Cómo qué le suena a eso? Está raro, ¿no? Un pueblo de puras energías. Porque es el cerro del colibrí, hay puros colibríes ahí. Bueno, es la manera poética de decirlo, la manera naturalista. Pero, ¿cómo a qué le suena? ¿A nada? ¿No? Imagínate que vieras una película y te presentan el dibujo de un cerro y ahí va la cámara dentro del cerro, y vas viendo puras energías de voluntad inteligente. Se verían como fantasmas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se trata. Es una manera, es un tipo de cielo. Cuando mueren los guerreros pues afirman inteligentemente su voluntad.
en la guerra, por ejemplo. Hay muchas maneras de afirmar la voluntad de modo inteligente, y una muy resaltante es la guerra, porque hay que defender al pueblo, hay que defender a la familia. Entonces los guerreros, cuando mueren, ya pierden su carne, son pura energía de voluntad inteligente. Entonces este es el cerro del colibrí. Es un cerro, un pueblo mítico, no existe realmente, sino que sugieren los nahuas que hacia este cerro van todas las almas de los guerreros. Bueno, y de las guerreras, porque las mujeres, para tener a sus hijos, llevan a cabo un gran combate contra la muerte. Los van gestando, les van costando trabajo, y luego cuando ya van a parir, pues es doloroso, hay mucho esfuerzo, hasta que triunfan. Es un combate. Entonces, las mujeres son consideradas guerreras. Las madres son consideradas guerreras por su arduo trabajo de parto. Pero hay mujeres que mueren en el parto. Entonces son guerreras que murieron. ¿A dónde van? Al Cerro del Colibrí. Ahí están todos los guerreros que murieron, guerreros y guerreras, se van al Cerro del Colibrí. Es lo que se está representando aquí. Este pueblo de puras energías de voluntad inteligente. Andan volando por todos lados y andan como los colibríes, ya muertos, tienen el premio por haberse sacrificado en vida por los otros, en la guerra, por sus hijos, la madre. Tienen el premio de estar gozando de las flores, de estar libando la miel de las flores, ¿no? De estar cantando en la naturaleza. Ese es el premio. Entonces es un tipo de paraíso. Y es lo que se está representando aquí en el códice. En ese cachito. Bueno, a ver. ¿Ese cachito dónde está? Pues aquí está Cuauhtémoc, su mamá y su papá. Cuauhtémoc, ¿sí se alcanza a ver que aquí hay otro pajarito o no? Sí. ¿Sí? Nomás que tiene la cabeza para abajo, ¿no? Es un águila que va descendiendo. Esa es la representación de Cuauhtémoc. Águila que desciende, eso significa Cuauhtémoc. Águila que desciende. A veces nos dicen, significa águila que cae. No, una cosa es caer y otra cosa es descender, ¿no? Te caes, te rompes la madre, ¿no? Y sobre todo si es de cabeza. Pero si desciendes, pues aquí está. Distinto, es muy distinto. Águila que cae, águila que desciende. El águila que desciende tiene todo bajo control. Porque no se tropezó, sino que baja con cuidado y está lista para el combate. ¿Sí? Está lista para lo que sea. Bueno, entonces aquí está Cuauhtémoc, sus padres, y aquí también está Cuauhtémoc, pero en otra situación muy distinta. ¿Cómo ven ustedes? Está amarrado, lo está jalando un español. ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Sí. Bueno, eso está. Y aquí hay una leyenda que dice que lo mataron, lo pincharon, se pudrió. Cortés asesinó a Cuauhtémoc, allá en la selva, lejos, allá en el sur, en el norte de Guatemala y el sur de México, ahí entre Tabasco y Guatemala, en un lugar que se llama Acala y Zancanac, ahí por las selvas mayas. Ahí lo asesinó, y de ahí unos guerreros, amigos de él, lo rescataron y se lo trajeron a enterrar a donde Cuauhtémoc nació. Bueno, total que aquí
tenemos la representación en el códice de que vienen jalando a Cuauhtémoc, este español, Hernán Cortés, y luego lo torturaron, lo picaron, se pudrió, y luego su hijito y su esposa, y su querida esposa y su querido hijito, lo transportaron hasta Ixcatiopan, lo llevaron hasta el señor Ixcatiopan, lo enterraron y luego fue reenterrado en la iglesia. ¿Sí? Eso dice. Pero ya que dice eso, el códice, estamos en este cuadrante en donde se representa a Cuauhtémoc, sus padres y lo que sufrió, martirizado hasta ser asesinado, ¿no? Y luego dice, ya muerto Cuauhtémoc, como es un guerrero, ¿a dónde se fue? Al Cerro del Colibrí, al Huitziltépetl, allí donde están las energías de voluntad inteligente, ¿no? Gozando del paraíso. ¿Sí? Pero esta idea de que Cuauhtémoc, cuando murió, se fue al paraíso del Cerro del Colibrí, fue una idea que tiene fecha. Es una idea que se les ocurrió a las personas, a los indígenas especialmente, una vez que recibieron en 1525 la noticia. La recibieron en Tenochtitlan, allí en la actual Ciudad de México. Recibieron la noticia de que a 1500 kilómetros de distancia, en la selva, habían matado al guerrero máximo. ¿Sí? Entonces plantearon pues que se fue. Entonces hay que representar a Cuauhtémoc, pues ya sus padres, su mamá, cómo fue transportado. Acá está la guerra se perdió, se acabó, y luego lo mataron. Luego de que lo mataron, se fue al Cerro del Colibrí. Esa es la historia que contaron. La contaron a partir de 1525. El códice es de 1574. Bueno, el códice es de 74, pero no la idea. Esta idea es de 1525, recién muerto Cortés, recién llegada la noticia. Muerto Cuauhtémoc. Perdón, ¿sí? Les digo que me desvelé y pues no. Cuauhtémoc, muerto Cuauhtémoc. Y entonces, pues todo el mundo se puso a pensar, se puso muy triste. Habían querido mucho a Cuauhtémoc y reciben la noticia de que se murió. ¿Se murió? Lo mataron, no se murió. Porque estaba joven, nada de que, ay, ya me morí. No, lo usaron, lo torturaron, lo colgaron. Hombre, y llegó la noticia así. Entonces imagínate, gente que lo conoció y lo quiso, que estuvo luchando junto con él y los vencieron los españoles, dijeron, qué poca madre. Si se lo llevaron, estaba vivo. Cortés ya le había fregado las patas porque le había quemado los pies, entonces no podía caminar. Entonces se lo tuvieron que llevar en andas en todo ese viaje hasta la selva. Y allá lo asesinó y les llega la noticia. ¿Sí se entiende? Entonces los puso a pensar, ¿y ahora qué nos va a pasar? Si lo asesinaron a él, ¿ahora qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué les va a pasar al pueblo? Bueno, él ya se murió y se fue al Cerro del Colibrí, al paraíso. ¿Qué está haciendo allí? ¿Qué significa Cuauhtémoc que tanto nos duele?
Entonces, todo el mundo se puso a pensar, todo el pueblo, pero también los sabios y los dirigentes del pueblo mexica se pusieron a pensar qué significado tenía ese hecho para sus vidas en el presente. Puta, nos van a romper la mano, nos van a ahorcar a todos, a ver quién. Y luego, ¿cómo vamos? Los que sobrevivamos, ¿cómo vamos a salir de esto? Esta es la reflexión que se hicieron. Y entonces, esta reflexión se mostró de muchas maneras. Se mostró en poemas que se guardan de la época del siglo XVI. Se mostró en este códice de 1574 y se mostró en la iglesia de Izcatiopan. De distintas maneras se expresó este sentimiento, esta sensación, esta idea compleja del pasado, el presente y el futuro. ¿Qué nos espera? ¿Cuándo nos vamos a liberar de las cadenas? ¿Qué sentido tiene la vida y la muerte de Cuauhtémoc para esta posible liberación? Todo eso se pusieron a pensar. Como cuando estás muy triste y dices, oh, ya se murió mi jefe, y te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas. No, pues era buena onda. Sí, también era muy cabrón, se emborrachaba. No, pero sí te era cabrón. O sea, piensas mucho, le das todas las vueltas. Ya me quedé solo, ¿y ahora qué me va a pasar en la vida? No, pues ya estoy preparado. Pero mi jefe ¿me entiendes? Bueno, pues ese conjunto de reflexiones, esas que están presentes aquí, mira, en 1574, todo el códice fue escrito muerto, ya se había muerto hace mucho, pero aquí te lo presentan vivo, con su mamá y su papá, y en combates de guerra, y luego te lo presentan prisionero, como si estuviera vivo. O sea, que es toda la reflexión sobre esto que les acabo de decir. Después de muerto Cuauhtémoc, el códice reflexiona todo su trayecto, toda su hazaña. Eso es lo que representa el códice. Todo lo que les hicieron a los indígenas y especialmente a Cuauhtémoc. Y sucede que ese fue al cerro del Colibrí, ¿no? Pero es una idea muy importante, no es, ay, se fue al cielo, se fue a Disneylandia y está por allá divirtiéndose. No, sino está allí. ¿Por qué está allí? Claro, ahorita vamos a darle vueltas, porque no, esa respuesta no es tan sencilla. Está allí y él quién era y qué va a significar para nuestro futuro. Es todo lo que se está representando precisamente en todo el códice, pero especialmente en este glifo del cerro del Colibrí. Porque quien hizo el códice está sabio de toda esta idea que les acabo de platicar. Se las platiqué por encimita y en general para que se entienda, pero tiene más vueltas. Les digo que estuvieron piense y piense, gentes del pueblo y sabios y líderes del pueblo mexica que todavía sobrevivían. Entonces hicieron reflexiones muy profundas sobre este evento. Y quien hizo el códice entendió este hecho. Sabía de todas estas tradiciones, de todo esto que se venía platicando y diciendo. Bueno, quien interpretó el códice, Saturnino Telles Reyes, ve todo el códice, lo va interpretando, y dice, órale, aquí está el colibrí. Pero esto, como es un historiador y es nahuatlato, conoce muchos documentos antiguos y dice, esto tiene que ver con un poema del siglo XVI. Y así escribe en su interpretación
que tiene que ver con un poema que se conoce como Evocación de Cuauhtémoc. Se lo está evocando. Claro, evocando porque ya murió, y la evocación, en forma de poesía, va aludiendo de todo lo que significó su vida, cómo se rifó en su vida y qué significa eso para nosotros hoy y qué significa para nosotros en el futuro. Ese es el poema de la evocación de Cuauhtémoc, que era conocida en aquella época. La propia evocación no es la idea original. La idea original es la que les platiqué, que esa idea original se expresó de diversos modos en el códice, en la estructura, en la arquitectura de la iglesia, y se expresó también en el poema. Bueno, entonces ya sabemos de qué se trata, ¿no? El tema general. Ahora vamos a fijarnos con más cuidado qué dice el poema, por qué no está escrito el poema, pero está citado en el poema. Ese es el punto. Ya ven que en un libro se escribe y luego hay notas a pie de página y que te remiten a otro libro. Véase tal autor, y eso es lo que significa este Cerro del Colibrí, una nota a pie de página que remite a un poema. Para entender el códice hay que entender el poema. ¿Por qué el poema? Porque en el poema está plasmada completa la idea que tuvieron los contemporáneos a los que les llegó la noticia de que Cuauhtémoc había muerto. Entonces hay que conocer el poema para entender el códice. Bueno, entonces, miren ustedes, dice así la interpretación de Saturnino Telles Reyes, en el número 17 que se ve allí, Huitziltepetl, Cerro del Colibrí. Dice Saturnino Telles: cerca de este campo, de este lugar, del número 16, cerca, aquí pegadito, ¿no? Vamos a ir dando lectura al poema y lo vamos a ir señalando aquí en los lectores. No es el poema, no es el poema. Es la interpretación que hace Saturnino Telles Reyes. Okay. Es el número 17, su intervención interpretativa número 17, que está puesta en el Cerro del Colibrí. Cerca de este campo, este campo es el 16. Hacia arriba del mismo está un cerro con un pájaro en su cima. Y la especificación, Huitziltepetl o Cerro del Colibrí, indudable centro ceremonial, cuyo concepto se refiere a los guerreros muertos convertidos en colibrí que disfrutaban en el paraíso o casa del sol. Este cerro se identifica con la estrofa final del cantar, o sea, el poema, que evoca a Cuauhtémoc. Eso descubre Saturnino Telles Reyes. Descubre que aquí está el Cerro del Colibrí, que aquí dice Cerro del Colibrí y que se refiere a Cuauhtémoc. Pero también descubre que esa es una nota a pie de página en el códice, porque remite a un poema de la época. Y entonces eso nos explica por qué está presentada de esta manera la escena de muerte, de asesinato, y luego que se va al Cerro del Colibrí. Entonces, indudable centro ceremonial, este Cerro del Colibrí, cuyo concepto se refiere a los guerreros muertos convertidos en colibrí, que disfrutaban en el paraíso o casa del sol.
El paraíso era la casa del sol. O sea que Cuauhtémoc se fue a la casa del sol bajo la forma de Cerro del Colibrí. Este cerro se identifica con la estrofa final del cantar que evoca a Cuauhtémoc y que fue traducido por el doctor Miguel León Portilla, ahora en el siglo XX, hace poco. Es una composición anónima el poema, del siglo XVI. Dice en náhuatl, en una parte del poema dice: Otitlamauizo, Huitziltepetl, Xomochicahuacan, Netl, ya. Traducción: al cerro del colibrí, llenas de asombro, allá, esforzados. Así dice el poema. Entonces hay que saber qué significan esas palabras, porque es lo que está dicho de pasada en el códice. Entonces nos vamos a ir dentro de un momento al poema. Vamos a citar el poema completo. La parte que refiere Saturnino Telles Reyes, nada más como para decirnos, mira, este glifo se refiere a aquella gran idea que tenían en ese momento todos los indígenas después de asesinado Cuauhtémoc. Al cerro del colibrí llenas de asombro, allá, esforzados. La sorprendente gallardía de Cuauhtémoc, reconocida por todos los que lo conocieron, una vez muerto, se transformó esa sorprendente gallardía que él tenía en vida, se transformó en inteligente voluntad pura. Por eso le dicen colibrí. En inteligente voluntad pura, ¿qué es lo que representa el colibrí? Así, bajo la forma de colibrí, fue a vivir a la casa del sol, paraíso, y resalta esta expresión de que Cuauhtémoc fue a vivir a la casa del sol, pues afirma que Cuauhtémoc, el águila que desciende, fue a vivir a la casa de Cuautli. Cuauhtémoc fue a la casa de Cuautli. Cuautli fue a la casa de Cuautli, que es el sol, el nombre del sol es Cuautli, bajo la forma de águila. Se representaba al sol con el nombre del águila. Entonces, Cuauhtémoc también significa el sol que desciende. No solo significa águila que desciende, por ejemplo, desciende por su presa, no cae, sino que desciende sobre su presa o desciende tranquilamente. Tiene esas dos posibilidades. Sino que también significa el sol que desciende. ¿Cuál es el sol que desciende? Sol que desciende, ¿qué significa eso? Sol que se levanta, ¿qué significa eso? Amanecer. Amanecer. Sol que desciende, ¿qué significa? Atardecer. El atardecer, atardecer. La noche ya no hay sol. Pero el atardecer, en el atardecer sí hay sol, pero va bajando, va descendiendo el sol. Eso es lo que significa el sol del poniente, el sol que desciende. Bueno, entonces se dice que Cuauhtémoc fue al paraíso, a la casa del sol, casa de Cuautli, que es el sol representado por el águila. Y en el cerro en que habitan todos los guerreros muertos, transformados en voluntad inteligente, en zumbantes colibríes, brillando al sol, gozando de las flores, en el cerro del colibrí, Cuauhtémoc, ¿qué dice el poema? Llenó de asombro a todas las gentes, a todos los habitantes del cerro del colibrí. Cuauhtémoc los llenó de asombro, dice el poema. Fíjate, en un lugar de puros guerreros muertos, de puras voluntades, de pura energía de voluntad inteligente, gozosa, que está zumbando bajo el sol, allí en medio
de esa situación sorprendente, allí Cuauhtémoc causó asombro. No nada más causó asombro aquí, con su gallardía, sino incluso entre los guerreros muertos, hombres y mujeres, allí causó asombro Cuauhtémoc al morir. Pues es Cuauhtémoc voluntad inteligente, pura y asombrosa la de este guerrero, no es cualquier guerrero. Hay muchos guerreros de voluntad pura y de pura energía. Bueno, pero no todos los guerreros son de energía y de voluntad pura, asombrosa. Es lo que está diciendo el poema. O sea, lo dice muy rápido, pero es muy significativo, es muy potente lo que se está diciendo. Y está intentando describir con palabras lo que las gentes que lo conocieron vieron. Lucharon junto a él, vibraron junto a él, entonces se dieron cuenta, cabrón, este trae algo, ¿no? Y luego lo asesinaron. Bueno, cuando lo asesinaron y se fue con los colibríes, también a los colibríes los asombró. Toda vez que el cerro del colibrí, Huitziltépetl, que es el grifo que está ahí, se asocia al colibrí extraordinario que es Huitzilopochtli. Decir que Cuauhtémoc llenó de asombro a todos los gallardos habitantes del Huitziltépetl es tanto como asimilarlo con Huitzilopochtli, que es el colibrí extraordinario. Bueno, pues este es un guerrero asombroso, es un colibrí que asombra al resto de colibríes. Es asimilar a Cuauhtémoc con Huitzilopochtli. Es tanto como asimilarlo con Huitzilopochtli y que este hombre haya llegado a tanto por su asombrosa gallardía, invita a todos los hombres a emularlo, a ser como él, o mejor que él, por lo menos como él. Bueno, si él puede, pues yo también voy a tratar, ¿no? Eso significa emular, no es propiamente competir. Si él puede, pues yo también, y a lo mejor hasta puedo más, pero él me está mostrando el camino. Sí se puede eso, ¿no? No, pues no podemos. Oye, pero ya nació Cuauhtémoc y ya lo vimos cómo hizo. Pues yo también podría. Cada uno de nosotros podría. Es lo que está diciendo el poema. Por eso dice: al cerro del colibrí llenas de asombro, allá, esforzaos. Es decir, a todos los guerreros, vivos y muertos, les está diciendo: seamos como él. Allá, esforzaos. Invita a todos los hombres a emularlo, a integrar en sí mismos la voluntad inteligente pura. De ahí que el poema exclama, después de afirmar que Cuauhtémoc llenó de asombro a todo mundo en el cerro del colibrí, exclama: ¡Ea, ya, esforzaos! Invitando a todos los vivos, a todos aquellos que son público de este canto, de este poema, a que se esfuercen, a que interioricen a Cuauhtémoc y lo hagan vivir en sus propias vidas. El comentario, en fin, esto ya lo digo. Bueno, esto es en síntesis la idea fundamental que está presente, pero vamos a ver, ya tenemos mucho tiempo. A ver, un ratito. ¿A qué horas comenzamos? 10:30. 10:30, pero empezó primero el maestro Gilberto. Muy bien. Entonces, miren, simplemente les voy a leer todo el poema, no se los voy a explicar. Yo les iba a explicar todo el poema, pero la idea, de fondo, ya está clara, ¿no? Que el códice
está citando al poema y que el códice se entiende solamente con el poema. No, me voy a saltar el poema. Y nada más les voy a decir qué tiene que ver el códice con el poema, ya vimos. Pero qué tienen que ver los dos con la iglesia de Iztacalco, que es donde está enterrado los restos de Cuauhtémoc. Bueno, los restos de Cuauhtémoc son los restos de ¿quién? De un guerrero gallardo que cuando murió se convirtió en voluntad, en energía de voluntad pura e inteligente, y que es el correlato de el correlato de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el sol que nace, el sol del amanecer, mientras que Cuauhtémoc es el sol del atardecer, es el espejo, ¿no? Por eso se puede espejear Cuauhtémoc con Huitzilopochtli, porque uno es el sol que se levanta con la fuerza, con la energía del sol de la mañana, que va a llegar hasta la cúspide, y Cuauhtémoc es el sol que desciende en la tarde. Y es justamente como está orientada la iglesia de Iztacalco. Está orientada su puerta principal hacia el poniente, hacia la puesta de sol, para que penetre la luz. Vayan, dense otra vueltecita los que ya conocen la iglesia. ¿Hay algunos que no conocen la iglesia? ¿Todos la conocen? El templo donde está la tumba. ¿El templo donde está la tumba lo conocen todos? Sí. Perfecto. Yo lo acabo de conocer hace como 2 meses. Me gustó mucho. Ustedes la tienen aquí todos los días. Bueno, pues abusados. Ahí está la puerta. Arriba de la puerta, ¿qué hay? Y luego, ¿qué más hay? ¿No se acuerdan? Unas letritas. Unas letras, 1539. ¿Y qué más hay? ¿No se acuerdan? Bueno, se dan una vuelta, hay una ventanita. Hay una ventanita bien chida, que cuando se está metiendo el sol en la tarde, entran todos los rayos de sol e iluminan, pero llegan hasta la tumba. Ese es el punto. Entonces, la arquitectura de la iglesia está tomando en cuenta esta relación de Cuauhtémoc con Huitzilopochtli, con el sol que nace y el sol que desciende, y entonces se está glorificando todo el tiempo esa dimensión cósmica que viene continuamente a iluminar a Cuauhtémoc que está enterrado. Bueno, el poema habla de algunas cosas como esta, pero también habla de la relación de Cuauhtémoc con Quetzalcóatl, que ese tampoco es un dios, sino que es la sabiduría excelsa. Toda la sabiduría, no la poquita, no la chiquita, sino la que es excelsa, la que es extraordinaria, la que crea civilizaciones, no la sabiduría que crea cultura, sino la sabiduría que crea civilizaciones enteras. Ese es Quetzalcóatl. Bueno, Cuauhtémoc está asociado a Quetzalcóatl y está asociado a la energía Quetzalcóatl, pues, no al dios, y a la energía Huitzilopochtli, no al dios, a la energía que se levanta en la mañana y luego desciende, y es un ciclo cósmico de renacimiento continuo del ciclo energético. Y Cuauhtémoc está ahí y continuamente está recibiendo esa luz, y tiene que ver no solamente con la energía inteligente de voluntad pura, Huitzilopochtli o Huitzil, y tiene que ver con la excelsa sabiduría, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl alude a la serpiente emplumada, es decir, la serpiente
Quetzal. Quetzal significa bello, significa excelso. Así como la pluma del quetzal. Quetzal. Entonces, y la serpiente es el animal sabio por naturaleza. El animal que está lleno de sabiduría. Todos los animales tienen alguna sabiduría. Algo nos enseña. Pero nada nos enseña como la serpiente de cascabel. Ese es el animal de sabiduría excelsa. Bien, entonces, Cuauhtémoc está asociado a esta sabiduría excelsa civilizatoria y a esta voluntad pura, inteligente, llena de energía. Eso es lo que nos está diciendo el poema y lo que nos recuerda el códice, y nos lo recuerda también, está grabado, está codificado en la arquitectura de la iglesia. Por eso el códice, la iglesia y el poema arman una nueva prueba adicional de la tradición oral, escrita y arquitectónica, de la autenticidad del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en la iglesia. Bueno, con eso termino yo. Nos va a hacer un comentario amablemente el doctor Gerardo Ceniceros. Muchas gracias por permitirnos, a su servidor y a los profesores que nos acompañan, para poder estar con ustedes, con el maestro Gilberto. Yo, en nombre de los estudios que hemos tratado de resumir y continuar, iniciados por la maestra Blanca Guzmán y con el apoyo del doctor Salvador Rodríguez Juárez, del cual ustedes habrán oído no solamente en la plática, sino a lo largo de su vida un poco, por la historia de nuestro rey Tlatuani Cuauhtémoc. En 1985 fuimos a conocer a nivel nacional, para esto pues me refiero a nivel nacional, desde la Ciudad de México, en Cuernavaca, pues un documento en el cual resumimos hasta donde fue posible las investigaciones en torno a los hallazgos de Izcatiopan, para exponer nuestro dictamen favorable de reconocimiento de la autenticidad de los restos del rey Tlatuani Cuauhtémoc. Bien. Cuauhtémoc, también conocido como Cuauhtémoc, venerable águila que desciende. Ustedes han oído hablar de un gran poeta mexicano llamado Ramón López Velarde. Sí, ¿verdad? ¿Alguien? Bueno, traten de buscar o encontrar, anoten el nombre. Ramón López Velarde. Una elegía que él tiene, en la cual él designa a Cuauhtémoc, a nuestro rey Tlatuani, como el único héroe a la altura del arte. Único héroe a la altura del arte. Y me llama la atención que en esta pequeña, en esta esquina, tenemos dos letras, dos palabras, dos letras. Casi el inicio de qué palabra. Héroe, H-E, héroe. Bien, yo no las traje. ¿Alguno de ustedes las trajo aquí para el día de hoy? ¿Verdad que no? ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O causalidad? Bueno, eso lo vamos a dejar también de tarea porque es un poco complicado. Pero digamos que espontáneamente están ahí, por generación espontánea, alguien las trajo y las dejó ahí. Bueno, el maestro Jorge mencionó ese círculo de sabiduría que representa Quetzalcóatl. También en 1985, previo al dictamen de la Comisión Civil, de la cual formé parte, sobre los restos de Izcatiopan,
y con el apoyo de otros jefes de tradición y también de su hijo, don Jairo Rodríguez del Olmo, cuyo nombre en idioma mexicano, él adoptó el nombre de Acatzi. Bueno, con la firma de él, de don Salvador y del general Luis Solís, etc., se integró una pequeña hermandad en la búsqueda de la sabiduría espiritual de nuestra cultura antigua mexicana, y se la llamó así Hermandad de Quetzalcóatl, con su firma de don Salvador Rodríguez Juárez. Bien, esto a propósito de la mención que acabamos de hacer sobre lo que significa lo excelso de la sabiduría, que casi estamos hablando de esa sabiduría espiritual que la humanidad tiene buscando a lo largo de su historia, ¿sí? Buscando la armonía, buscando la paz, buscando el amor universal y el bienestar de los pueblos. En este lienzo vamos a encontrar simbólicamente algo que nos refiere también, que nos atrae hacia el concepto Quetzalcóatl. ¿Cómo se dice río en mexicano? ¿Qué lleva el río? Agua, ¿no? ¿Cómo se dice agua en mexicano? Atl. Atl. ¿Cómo se dice serpiente en mexicano? Coatl. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos dos radicales, ¿sí?, que nos llaman a conocer en este lienzo el conocimiento de la historia y la sabiduría que encierra la vida de nuestro único héroe a la altura del arte. Yo diría de nuestro máximo héroe a la altura del arte. Este lienzo puede tener una lectura en 4 tiempos. Me voy a permitir tocar y moverlo un poquito, aprovechando que tenemos un punto de referencia, ¿sí?, y aprovechando las palabras del concepto círculo, para ver si el cuadrado que más o menos representa este lienzo nos daría dándole una lectura en 4 tiempos. Una desde aquí, y dándolo un poco hasta ponerlo en vertical horizontal, para tener una lectura en horizontal de esta parte, y lo mismo podríamos hacer con los 4 lados de este pequeño rectángulo. Si le damos la vuelta, este cuadrado, ¿qué nos da? Un círculo. Bueno, para esto, el círculo en el cuadrado, cuando logra la perfección, era para nuestros antiguos abuelos exactamente el concepto máximo de la sabiduría, de acuerdo con las leyes del universo. En la concepción moderna occidental que ustedes tienen, ¿quién rige las leyes del universo? Algo que ustedes, bueno, a lo mejor desde el punto de vista religioso le dan un nombre en español. Nuestros antiguos abuelos le llamaban Teotl, la suprema energía, divina o espiritual. ¿Sí? Bueno, en esto está basado, esto es la base de la búsqueda que hemos también iniciado de la tradición de Quetzalcóatl, asociada dinásticamente desde tiempos más antiguos de Izcatiopan y Tenochtitlán, yéndonos más lejos hasta Tula y Teotihuacán. Son culturas mexicanas que ustedes ya conocen. Entre paréntesis, ¿cómo se dice buenos días en mexicano? ¿Les ayuda? ¿Alguien dijo culebra por allá? Bueno, vamos a agarrar una partecita que es la Q. ¿Sí? Bueno, cuali, ayúdenme, cuali, tonali. Vamos a saludarnos con las manitas así. Cuali, tonali, cuali, tonali. ¿Okay? Buenos días. Por lo menos lleven estas pequeñas palabras a su casa para que sus familias, sus mamás, hermanos, las puedan repetir y aprender. Otra vez, ¿cómo? Cuali, tonali. Cuali, tonali.
Última vez. Guardia Manali. Ok. Bueno, quiero pasar, como puede Edgar, a pasar unas pequeñas gráficas. A ver si se pueden ver, solo unas cuantas para terminar. Pero a ver si las podemos poner acá para este lado. A ver si por esta luz nos ayuda, si no, pues de todas maneras las vamos a exponer rápido. En estas gráficas que vamos a ver, vamos a tomarlas como un pequeño resumen de algunos conceptos de los que aquí hemos venido exponiendo y explicando a ustedes y a los grupos que nos han precedido en los días anteriores y que vamos a culminar dentro de un mes también con ustedes. Vamos a referirnos un poquito a la unión que representa la vida de nuestro único héroe a la altura del arte. A ver, ¿alguien quién me dice cómo se llama nuestro máximo héroe a la altura del arte? ¿Ya se les olvidó? ¿Alguien de aquí que se llame Cuauhtémoc? Hombre, falta, pues es Cuauhtémoc, el rey Tlatuani Cuauhtémoc. ¿Tenemos algo aquí? Lo ponemos, la 1, desde la 1, alcanzamos la 1, sí, ahí. 1 y nos vamos 2. Bueno, aquí tenemos una alegoría que la tenemos también aquí en el templo de la tumba de Cuauhtémoc. Pasamos a la siguiente. Tenemos aquí la misma gráfica, pero esta era la última. Pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente, creo que tenemos que ir de la 1 a la 2. ¿Esa cuál es? Sí. Esta es la número 2, o 1B, sí. Bueno, aquí tenemos ejemplos de libros que se han escrito sobre nuestro héroe, sobre nuestro rey Tlatuani. Este de la maestra Dolores Roldán, con un grabado del siglo XVI, donde vemos una expresión serena también, aparte de que era atlético y era guerrero, pues aquí lo vemos con su copili en mexicano, pues es el símbolo de la corona de la realeza. Tenemos otros libros aquí que hablan también historias de su vida o su biografía completa. Pasaríamos a la 2 y pico, o 3. Bueno, esta es una antigua moneda de 5 pesos, de los años 48, 49, que la hemos puesto aquí con el perfil de la imagen de nuestro rey, de acuerdo a una concepción pues, de aquel tiempo del Banco de México que acuñó la moneda, y en ella, esta moneda anunciaba antes del año 49, antes de que viniera la maestra Eulalia y antes de que el doctor Salvador Rodríguez Juárez, aquí en Iztapalapa, anunciara públicamente y descubrieran los restos del rey Cuauhtémoc. Aquí está marcada la fecha, 1948. La profecía decía que cuando al rey Cuauhtémoc lo acuñaran o su nombre apareciera asociado a un número de valor de 5, sería el tiempo de dar a conocer el lugar donde reposan sus restos. La siguiente. Bueno, este es un mapa, una cartografía donde tenemos aquí el antiguo estado de Guerrero, la zona de Yohualtepec, que significa Yohualtepec, que es toda esta zona en la cual se encuentra Iztapalapa, Iguala, Telolapan, etc. ¿Sí? Y tenemos también la zona maya. A nuestro héroe, de acuerdo también se confirma aquí en el códice, él fue asesinado por las fuerzas invasoras, más o menos en esta parte, entre Campeche y Tabasco actualmente, ¿sí? En esta zona. Y de ahí fue traído hasta acá. ¿Sí? Todo esto, este es el recorrido, ¿sí? Que simbólicamente cada 23, 22, 23 de febrero
se realiza actualmente en los festejos de Iztacteopan. Un grupo de guerreros viene simbolizando la traída de esos restos desde esta zona, ¿sí?, en la selva maya de Baja de Tabasco y Campeche hasta Iztacteopan. La siguiente numeración. Bueno, este es un ejemplo académico de la estructura antigua de la cultura mexica-tenochca, ¿sí?, que regía más o menos también para los señoríos como Iztacteopan y muchos otros. Tenemos, bueno, los términos que se usan aquí desde el punto de vista académico no necesariamente corresponden a la realidad antigua. Sin embargo, nos sirven de ejemplo para conocer cómo era la estructura y de la sociedad antigua. La siguiente. Aquí tenemos dos columnas de ejemplo. Esta es una foto de la arquitectura moderna, que la he traído como ejemplo. El profesor Jorge habló de esos cimientos, de esos pilares que representan la tradición oral de Iztacteopan en relación con el objeto del tema del Rey Cuauhtémoc. Una la simbolizamos con una gran columna firme, la tradición oral, y otra para simbolizar la tradición documental, que son las bases de este estudio que convergen en el 49 ya con el inicio de la investigación científica, para darnos ese triángulo del cual hemos hablado aquí en estos días, y que yo lo pondría en el centro visual como el objetivo que hizo la convergencia de estas dos grandes columnas que sostienen los fundamentos de nuestras argumentaciones, iniciadas por quién? Las investigaciones científicas de la maestra Eulalia. Muy bien, un aplauso para el compañero. Bueno, aquí tenemos otro símbolo de columnas, son columnas clásicas en el arte clásico antiguo europeo, griego, ¿sí?, como ejemplo. La siguiente. Y miren ustedes, qué casualidad, en el siglo XVIII, un señor llamado Juan de Bosco, que después lo elevaron a la categoría de santos, San Juan Bosco, tuvo un sueño que en aquel entonces en Italia le dieron una interpretación teológica. Yo le daría otra interpretación. No quiere decir que se refiere al choque de culturas o de religiones. Simplemente aparece en la historia de la Iglesia Católica como un referente que yo pienso que correspondía a nosotros descifrar de la siguiente manera. Las dos columnas de las que hemos hablado están aquí, y esta Virgen que está hasta arriba, ¿cómo creen que se llama? Santa María. Y está ascendida en lo alto de una columna, que sería una Asunción. ¿Cómo se llama el templo? Santa María de la Asunción. Ahí está la simbología, ¿eh? No es un conocimiento científico, simplemente vamos a llamarlo una idea teológica que tiene que ver con la cuestión religiosa o espiritual. Y esta columna que nos eleva al máximo, a la máxima luz, que es cuando encontramos la respuesta a una pregunta, a un conocimiento, a una verdad, cuando llegamos a una verdad máxima, que sería, digamos, representado por un foco encendido, ¿sí? En aquel tiempo, pues no se había descubierto la luz, vamos a suponer, y sin embargo aquí tenemos una esfera de luz que, sin ser un sol, pues parece un foco iluminado. Y tenemos aquí barcos de los que prevalecía la idea desde tiempos de Colón y de Cortés, barcos veleros y canoas o barcazas, como aquella que se refiere en la historia de la caída de la Gran Tenochtitlán, como la barcaza en la cual el rey Tlaloani Cuauhtémoc terminó el 13 de agosto de defender Tenochtitlán para ir entonces a encontrarse con el capitán de las fuerzas castellanas prehispanas en el lago de Texcoco, en el lago de Tenochtitlán. Pero bueno, seguimos la siguiente. Aquí simplemente hay una coincidencia.
Esto, pues ya tendrán ustedes tiempo de analizarlo, revisarlo. Sí, estos son documentos que aquí ya públicamente se pueden obtener. Toda la dinastía de la familia, de la Casa Real de Tenochtitlan, emparentada, y que nos llega al final con la vida del rey Cuauhtémoc. Vamos a ver si tenemos ya, nos queda poco tiempo o podemos seguir tantito. ¿Cómo andamos de tiempo, profesor? ¿Tiempo? ¿De tiempos cómo andamos? ¿Qué horas son? Las 12:15. 12:15. ¿Tenemos otro poquito más? ¿A qué horas acabas tu clase? Acabó a las 12:10. Ah, ya acabó. Ok, entonces 5 minutitos más Sí. para terminar. Para cerrar. Sí. Vamos a ver. Vamos a ir muy despacito. Y si lo que nos indique el maestro, así nos vamos. Pero un poquito. Sí, nos vamos rápido. Bueno, pues aquí tenemos otros códices aparecidos en revistas importantes de nuestro país. ¿Sí? Aquí vemos otra imagen también del siglo XVI de nuestro rey. Miren, quiero hacer un pequeño hincapié aquí. Lo que identifica a nuestro país, a nuestro México, es el símbolo nacional de el águila, el nopal, y a veces lo han puesto como una serpientita, que a veces es otro símbolo antiguo, pero que ya no aparece aquí necesariamente, asociado con la figura del rey Tlatuani Cuauhtémoc, y arriba un sol, arriba de un sol como y la cabeza del águila que representa su nombre, viendo hacia abajo, o sea, es el sol que desciende, que coincide perfectamente con el poema. ¿Este poema cuándo fue escrito? El siglo XVI, no fecha exacta. Hay una fecha en relación con el lienzo, que creo que anda por el 1570, pero ese es el lienzo. El lienzo es 1574. Exacto. El poema debe ser anterior. Anterior. Pero no, Correcto. Exacto. Sí, aquí lo vemos, no es que aquí está sentado él, pero lo estamos viendo de frente. Entonces no está parado. ¿Sí? Bueno, aquí él tiene su lanza, que al mismo tiempo viene siendo su bastón de mando, por lo menos representativa simbólicamente, pero él siempre mantuvo esa imagen. Recuerden ustedes que en la Ciudad de México hay un monumento muy grande, muy bonito, que se hizo hace 100 años en su honor, y pues él tiene una lanza aquí del lado derecho. ¿Sí? Bueno, él siempre se asocia con su lanza. Y tenemos su copili, su corona, ¿sí? Su atuendo, y él lo han puesto sobre el nopal, donde se encuentra el símbolo de nuestra nación desde aquellos tiempos. Aquí tenemos parte de lo que se representa acá, que es la muerte de nuestro señor Cuauhtémoc, y otras fases de su vida también, y este códice está relacionado con algunas figuras de las que hemos visto acá. Seguimos la siguiente, por favor. Bueno, pues miren, qué bonita concepción artística, que también data de... Es más, es anterior al... Esta imagen, perdón, ¿podemos ver la anterior? Muy chiquita, pero aquí hay una concepción de él, a ver si con la sombra, miren. Aquí, ¿ven ustedes al señor Cuauhtémoc aquí? ¿Ven su atuendo que él tiene totalmente de guerrero azteca? ¿Ven su cabecita, su lanza? Y vemos aquí precisamente el atuendo del guerrero águila. ¿Sí? La siguiente. La imagen que estamos viendo aquí está basada precisamente en la visión que se tuvo de aquel tiempo en base al códice anterior. ¿Sí? Fue elaborada en base posiblemente a testigos. La siguiente. Bueno, esto también se conoce, es lo más clásicamente conocido. Aquí tenemos la ceiba, el árbol donde fue colgado nuestro rey Cuauhtémoc. Y tenemos aquí a Fray Juan de Tecto, el monje que acompañó
el cura que acompañó a nuestro rey cuando viajaron junto con el jefe de las huestes españolas hacia el sur, hacia las tierras mayas, y es ahí, en Izancaná, donde sucede el hecho de su asesinato. Que aquí lo vemos cómo murió él colgado, ¿sí? Y aquí tenemos otras imágenes, ¿sí? Relativas y asociadas a su vida, ¿sí? Esta que podría ser la representación de la madre de Cuauhtémoc, que está separada acá. Bueno, proseguimos. Bueno, este pueblito sí lo conocen, ¿verdad? Bueno, pues es aquí, Escatiopan, pero en una foto antigua, ¿sí? De aquel tiempo del descubrimiento de los restos. La siguiente. Y aquí tenemos otra vez las dos columnas que ya habíamos visto hace rato. Y nuevamente pregunto, ¿casualidad histórica? ¿Coincidencia? Simplemente es una parte de lo que tenía el antiguo templo, pero que nos llama la atención que el método que hemos expuesto aquí de la fortaleza de las columnas del conocimiento, ¿sí? Pues aquí estaba desde un punto de vista de la arquitectura religiosa antigua. ¿Ok? Bien, la siguiente. Y fíjense ustedes el enorme esfuerzo que se tuvo que hacer para poder encontrar los restos que estaban sepultados abajo del templo mayor del antiguo interior del templo de Escatiopan. El altar mayor, con un peso de unas varias toneladas, ¿sí? La profundidad a donde se encontró la fosa de entierro, que es esta, ¿sí? Y miren ustedes las capas que hubo que extraer, que sacar, paso a paso, hasta llegar finalmente a encontrar aquí los restos de nuestro rey Tlatoani. Entonces, remover todo esto. ¿Alguien que me diga por qué al rey lo enterraron abajo de este altar? Así, ¿alguna idea? ¿Por qué no lo llevaron al panteón? Para representar su nobleza. Andas muy cerca. Pero de todas maneras, ella había sido enterrado allá en el Nemoste, donde estaba la casa de sus abuelos, ¿sí? en la zona arqueológica. Bueno, aquí vino el padre Montolinia y él lo entierra aquí siguiendo la tradición vaticana. Y ustedes van a encontrar el símbolo del Vaticano también aquí en la iglesia de Santa María de Escatiopan, ¿sí? en el fronte. Entonces, la tradición vaticana le dice que solo un rey o un papa pueden ser sepultados abajo del altar mayor de una iglesia, porque una iglesia puede tener varios altares. La siguiente. Aquí tenemos uno de los documentos de estas columnas de la tradición documental escrita, de la cual fue depositario último el doctor Salvador Rodríguez Juárez. Y tenemos la firma de Montolinia, ¿sí? Y una cruz allá simbolizando que es un documento eclesiástico firmado por él, con validez pues para todo lo que era el referente y el concepto de lo que él escribe, y aparte de este documento deja varios más también firmados. La siguiente. Esta era la firma de Fray Toribio de Benavente. Los documentos que aquí se encontraron tenían su firma auténtica, como ya lo ha dicho el profesor en varias ocasiones estos días, ¿sí? Pues a pesar de esta firma, hubo quienes negaban en los años anteriores, en estos últimos 70 años, desde los 49 en adelante, pues la realidad de la autenticidad de los restos de Escatiopan. La siguiente. ¿Qué fue lo que se encontró? Y esto lo han visto ustedes aquí en el templo de la placa de cobre. Y después de lo que ustedes han aprendido aquí en las escuelas y han vivido y les han dicho, y los festejos y las ceremonias que se hacen aquí, alguien que me diga en qué año falleció nuestro rey Cuauhtémoc. 1521. No. 1522. ¿No? 1525. 1525, primer año, la
datado aquí arribita. Ahora, no es forzoso que ustedes sepan el año en que fue sepultado, pero algunos lo habrán escuchado, que fue lo que se grabó en esta placa de cobre. ¿Sí? En 1529. ¿Sí? ¿Ok? Aquí está el otro año datado aquí, y aquí tenemos una cruz, que era pues, la forma también religiosa, eclesiástica, que se usa todavía en los panteones para simbolizar ahí, digamos, algún ser querido, etc. La siguiente. Aquí tenemos un acercamiento a las fechas, 1525 y 1529. Fíjense ustedes la dificultad para hacer un 9, que parece un 3, porque se usó. ¿Qué instrumento pudo haberse usado aquí? ¿En qué? ¿Alguien otra idea? ¿Qué? No. Es de cobre, es una placa de cobre. ¿Cómo grabarían ustedes una plaquita? ¿Cómo? Con un cincelito, ¿no? Con un cincelito, exactamente, rudimentario, rudo, porque aquí llegó el fraile Motolinía y como pudieron empezaron a hacer el registro y así quedó. Entonces, ¿qué dice? Rey, no es Y, esto ya es moderno, el lenguaje moderno nuestro, esto es antiguo, castellano antiguo, rey y señor Coatemo. ¿Sí? La forma hispanizada antigua de pronunciarse, porque ellos no podían pronunciar Huitzilopochtli. ¿Saben cómo le pusieron a Huitzilopochtli? Huichilobos. Entonces para ellos era casi como chupacadas, un monstruo. Bueno, la siguiente. ¿Sí la conocen? Pues para mí sería como la tía simbólica de todos ustedes. La tía abuela simbólica, ¿sí? La maestra Eulalia. Aquí está don Salvador Rodríguez Juárez y aquí están los venerables miembros de la tradición oral, ¿sí? El venerable Consejo de Mayores y Ancianos del pueblo de Iztaciopan en 1900, ¿qué? 49. Eso, anótenlo. La siguiente, a ver si ya vamos para... Esto fue junto con la placa de cobre lo que se encontró. ¿Sí? Fíjense ustedes el color negruzco. ¿Alguien sabe por qué, al ser depositados en el entierro sagrado, los restos, los huesos, tienen ese color? ¿En vida o en muerto? Pero en vida solamente le quemaron los pies. ¿Cómo es posible? Ajá. No, eso vino después, la oxidación. No, miren, fíjense ustedes. Ya vimos el arbolito y la gráfica y el códice donde aparece el árbol, colgados, el rey, Cuauhtémoc y otro príncipe azteca, ¿sí? ¿Ok? Bueno, cuando se recogió ese cuerpo por parte de familiares y guerreros que eran parte de los guerreros que cuidaban al rey, su trayectoria con Cortés, etc. Sucede que lo bajan del árbol donde está colgado, y entonces para poder hacer un culto mortuorio y trasladarlo hasta acá, tuvieron que hacer una especie de cremación que no llega a ser una cremación total. Hay que hacer un culto, todo bien con un ritual, y entonces hubo una incineración ritualística, pero también para la conservación de los huesos y que no hubiese degeneración, ¿sí? Celular, que no hubiese degeneración o putrefacción de carne y huesos. ¿Correcto? La siguiente. Aquí tenemos una pieza que hemos venido mencionando también aquí en tanto en los estudios anteriores como hemos destacado en 1985 que esta pieza, el Atlas, se perdió o alguien se la llevó a su casa en 1976. La siguiente. Y aquí tenemos ya
una foto histórica muy famosa, ya vamos terminando. ¿Sí? Este señor, muy famoso, un pintor muy famoso, don Diego Rivera. Para que tengan una idea, él es el autor de unos murales muy grandes y bonitos en el Palacio Nacional actual de México. ¿Sí? Y aquí tenemos ya la conformación de estructura de cómo pudo ser el esqueleto asociado a un dibujo de un cuerpo humano. Y aquí tenemos a don Salvador Rodríguez Juárez, a la maestra Eulalia, y miembros también de la investigación y del pueblo de Iztapalapa. La siguiente. Aquí tenemos ahora sí el templo tal como lo conocemos hoy en día. ¿Sí? Cada vez que vamos a rendir homenaje o venimos a verlo, a saludarlo, pues aquí está exactamente el pequeño final de esta exposición. Y a ver si la siguiente nos dice algo más, y si no, ya le quedamos ahí. Bueno, aquí le paramos. Estas son fotos que nos están ejemplificando la fuerza de la energía que hay en el universo. Y es esta fuerza asociada también a Huitzilopochtli, la voluntad, ¿sí? La que nos mueve y motiva dentro del conjunto de leyes cósmicas, de las cuales nuestros antiguos abuelos, vámonos al anterior, ¿sí? Trataban de que su vida se rigiera de acuerdo a las leyes de la naturaleza, de acuerdo a las leyes del cosmos, pero también, por supuesto, que la vida humana floreciera en conjunción con los 4 elementos, ¿sí?, de la naturaleza. ¿Cuáles son? Tierra y agua. Tierra, viento, agua y fuego.